tertulia Haciendo Amigos Andalucía, con el patrocinio del área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Tarde y 3 minutos, arrancando efectivamente ya este tiempo de opinión y análisis andaluz. Esta tertulia Haciendo Amigos, que en su nombre lleva el objetivo principal del programa, sin R, programa, que no es otro que efectivamente hacer amigos aquí en Andalucía. Un espacio que tú puedes estar escuchando perfectamente en cualquier punto de la geografía malagueña o granadina, o jienense, o también almeriense. Una tertulia multiprovincial anclada en la Andalucía Oriental que trata de analizar lo que ocurre en la política, sobre todo en la política andaluza y también en la española. En la semana en la que los reyes de España han visitado la zona cero de la catástrofe de la Dana para homenajear a las víctimas y sus familiares, pero no ha podido estar con ellos, no ha tenido tiempo, no ha encontrado lugar en su agenda el presidente del gobierno. La tenía muy ocupada, entre otras cosas, con un acto de presentación de lo que algún columnista de esa radio en Andalucía ha llamado la Caudillos Party, ¿no? La fiesta, que es una cosa tremenda. Según Moncloa, la fiesta porque el año que viene, 2025, se van a cumplir 50 años de España en libertad. Mire usted, pues no, hasta para eso se equivocan. No se van a cumplir 50 años de España en libertad, porque es que resulta que no, esto no fue una cosa acción-reacción, no fue una cosa automática, no era un péndulo, no se murió Franco y se aprobó la Constitución. Mire usted, tuvo que pasar un poquito más de tiempo, que es que de verdad te lo digo, que en desuso está leer, es una cosa de verdad tremenda, ¿no? Bueno, pues no pudo estar, pero sí anunció este nuevo aquelarre de la memoria histórica y la memoria democrática, que ya empieza uno a tocarle las narices, porque entre otras cosas, aparte de otro montón de mentiras, es que tratan de hacer pasar por víctimas del franquismo a gentuza inmunda, a violadores, a incendiarios, a asaltadores de la propiedad ajena, a asesinos que durante la Segunda República y la Guerra Civil hicieron de las suyas y luego, claro, cuando perdió su bando, pues recibieron lo que para mí, humilde y modestamente, es su merecido. Y claro, después de hincharse a hacer lo que hicieron, que luego les ajustaran las cuentas, para estos troleros del siglo XXI, eso los convierte en víctimas del franquismo y de la represión. En una semana en la que ha cuajado la idea de que el sector pesquero, y en Andalucía Oriental tenemos un sector pesquero muy potente, puede sobrevivir con 27 días de trabajo al año. Mire usted, si se dedicaran a ser liberados sindicales, sí, que ya les parecería hasta muchos días de trabajo al año, pero si vives de la pesca no puedes vivir con 27 días de trabajo al año. Y en una semana que culminaba ayer jueves con el paso de José Luis Ábalos por el juzgado, por el tribunal, donde pues todas las acusaciones populares se concentraron en una, la acusación popular ejercida por el Partido Popular, los abogados del Partido Popular, y en un caso de corrupción en el que primero el falso Pedro Chapote, ha puesto todo el foco en Ábalos. Pues Ábalos, ¿qué ha hecho? Pues seguir mirando la escalera hacia abajo. Ha dicho que el culpable de todo... todo empezó con Víctor de Aldama, que puso el foco en Pedro Chapote. Pedro Chapote descargó en José Luis Ábalos. ¿Y qué ha hecho José Luis Ábalos? Sigue mirando hacia abajo. Y ha dicho que el culpable de todo es Koldo. Veremos a ver si al final no va a ser el Botones del Ministerio el culpable de este caso de corrupción. Tertulia Haciendo Amigos Andalucía. Aquí en el Radio Málaga, es Radio Granada, es Radio Jaén, es Radio Almería.
hasta que sean las 4 de la tarde en la radio y también en vídeo a través de nuestros canales de YouTube y nuestras redes sociales, promocionando el turismo de proximidad, ese que la gente de Málaga, Almería, Granada y Jaén puede hacer en esas 4 provincias sin tener que desplazarse más y disfrutando de muchas maravillas. Por ejemplo, esta Navidad. Y con precisamente el área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. Con Sergio Mesa, es Radio Granada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? Bueno, bien, te veo, como ahora nos vemos, te veo bastante abrigadillo. No creo que estéis... Sí, No, habéis cerrado las piscinas de los edificios ya allí en Granada, ¿no? Ya no están abiertas. ayer por la tarde se cerraron. Lo veía porque, en fin, lo que tienes que estar pelando Granada ahora mismo de frío. Sí, En Almería, estos días hemos tenido nada, no hemos llegado ni a 10 grados durante el día. ni a 10 grados. En Almería, una temperatura, hombre, yo soy friolero de natural, pero bueno, desde luego bastante menos dura. José Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, Aquí lo veis, con las mangas de la camisa subidas. un tío. Buenas Un almeriense de Bilbao. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. Señores. Pero, ¿qué esperabais? Estamos a un día, a pocos días de que entre el invierno formalmente. Y hasta donde yo recuerdo, en invierno suele hacer frío, que es esta sensación térmica que a algunos desagrada. Bueno, gente de poco recurso físico como tú. El hombre blandengue, efectivamente. Exactamente. Y bueno, pues es lo normal que haga frío en invierno y calor en verano. Lo extraordinario sería exactamente lo contrario. De momento eso no ha sucedido. El cambio climático, que tanto le gusta a Federico. Me dejo para el último, en Radio Málaga, a Enrique Canivel. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, José. Y buenas tardes, Víctor. ¿Por qué el último? Pues porque, bueno, yo he hecho un repaso un poco a lo que era la semana. Las mañanas hablamos un poco de lo que va a versar la tertulia y me decía Enrique que es un hombre riguroso. Me recordaba esta mañana. La otra vez se nos quedó pendiente esto. Digo, pues bueno, que sepa Sergio que hoy vamos a empezar por lo que dice Sergio, que hay que empezar como es lógico. ¿Y qué es lo que se nos quedó pendiente? Pues seguramente la semana pasada no profundizamos lo suficiente. Fijaos cómo estarán las cosas en la situación de corrupción del gobierno, en el caso de las declaraciones y las pruebas presentadas por Víctor de Aldama, sus revelaciones ante los jueces. Y claro, Sergio, a ese capítulo, desde ayer hay que añadir lo que emana de la comparecencia de José Luis Ábalos, que creo sinceramente que fue una comparecencia para sorpresa de nadie. Yo creo que no hubo grandes sorpresas en las gaunas. Pero algunos... Sergio o Enrique. Eso, porque es que yo creo que a veces Víctor me llama Sergio. Y eso que ahora os veo las caras, ¿no? Enrique era el que había ordenado por dónde había que empezar la tertulia de hoy. Bueno, podemos empezar por ello o finalizar, pero vamos, en cualquier caso, bueno, comentaros que aquí sí que no hace mucho frío, hacen máximo unos 15 grados, pero hemos tenido alerta naranja con lluvia y tal, pero bueno, mira, es lo que dice nuestro compañero José Fernández, que en invierno o en otoño, a final de otoño, pues hombre, llueve y hace fresquito, bueno, no pasa nada, ¿no? Además allí en Almería o en Málaga hace bueno siempre, no hace frío como para estar quejándose, ¿verdad? Bueno, el que a lo mejor tiene un poco de frío, ¿no? Es José Luis Ábalos, ¿no? Y más que va a tener. como vaya para Villasoto del Real, pues entonces sí que va a pasar fresquito, ¿no? Bueno, a lo mejor no, porque encima es una cárcel de esas de lujo, ¿no? Me parece. Bueno, vamos a ver. Hay varios titulares que son dignos de reseñar de los compañeros de OK Diario, por los cuales, bueno, pues es que resulta que Aldama se comprometió a venderle por 600.000 euros un piso de 2,5 millones. Entonces, si eso no es tráfico de influencias, que baje Dios y lo vea, ¿no?
eso es punto número uno, ¿no? O sea, luego José Luis Ábalos lo que tiene es una cintura política, eso yo se lo voy a reconocer. O sea, las cosas como son. Y Mientras Pedro Sánchez, física también la tiene grande, la cintura, ¿eh? sí, a él le gusta comer, le gusta vivir Toda la bien, política. igual no es condenable, pero vamos a decir que José Luis Ábalos, que a veces pues, decimos alias Torrente, porque tiene ese rollo así en plan, no sé cómo definirlo, ¿no? Como un poco con esa voz tomada, ¿no? En fin, de gustarte salir un rato por ahí, lo cual ya digo que está muy bien, que a mí me parece bien que el hombre disfrute, claro que sí. Lo que pasa que, bueno, José Luis firma una comisión de 1,9 millones presuntamente a cambio de contratos públicos. Y ahí está lo que sería el tráfico de influencias si finalmente, ya digo, esto siempre es presunto, pero bueno, pues Víctor Valdama pues no para de sacar cuestiones adelante. Ya digo, firmó un documento, además lo tengo aquí delante, que se ve aquí, contrato de arrendamiento de vivienda con opción de compra. Y de una parte, don Víctor Gonzalo de Aldama Delgado, y de otra, don José Luis Ábalos Meco, ambos mayores de edad, por cierto. ¿Meco? Aunque me lo comía. ¿Es apellido Meco o apodo? Te la han puesto votando, Víctor. Entonces, nada, pues, en fin, José Luis Ábalos, lo que pasa es que es verdad que tiene una cintura política importante, porque ciertamente cuando lo llevan por esas tertulias televisivas, ya no va, porque quiere estar preparando su defensa, pero, pero el hombre, oye, hay que reconocerle que por lo menos argumentaba con respecto a la presunción de inocencia, o lo hacía el tío fantásticamente bien. Lo que pasa es que ese mismo argumentario, digamos que no se lo aplicaba al Partido Popular. Al Partido Popular, cuando es condenado a título lucrativo a una multa de, si corrígeme si me equivoco, 200.000 euros, entonces era que todo el gobierno era corrupto, tenía que dimitir. Bueno, pues entonces, no sé, bajo su rasero este gobierno tendría que dimitir no una vez, sino 3 veces, o 4 o 5. Bueno, ya digo que tiene una gran cintura política porque es que no lo pillan, o sea, cuando tú lo ves en los programas, es que no hay manera de arrinconarlo. Sin embargo, Pedro Sánchez no responde a los medios. Pedro Sánchez habla... Te estás quedando ahí distraído, Enrique, porque es que nuestro técnico José Montaño ha decidido ilustrar tu comentario con el apatrullando la ciudad de Torrente, en alusión a lo que tú comentabas. No te distraigas, no te preocupes, ahí lo dejo. Vamos a dejar que se oiga la melodía. Dale, Enrique, dale. Pues bueno, resulta eso, ¿por dónde iba? Que claro, que sin embargo, en contraposición a Pedro Sánchez, pues que lo ves ahí al tío, que no comparece ante los medios, que dice que todo es una campaña contra él, de los medios, de los pseudomedios, que entiendo que Arias Radio pues lo considerará pseudomedio, todo aquel que diga lo que a él no le gusta es pseudomedio. Y bueno, también de los jueces, lo que pasa es que credibilidad esto no tiene ninguna, porque los casos de corrupción que rodean y que cercan al Partido Socialista y al gobierno es que están juzgados por 29 jueces. O sea, que todos son de ultraderecha, franquistas y no sé, y todo es conspiranoico. Es que yo, de verdad, lo de este hombre no hay por dónde cogerlo. Por cierto, el pisito que se podría haber llevado aquí el amigo José Luis Torrente, perdón, Ábalos, 250 metros cuadrados en pleno Paseo de la Castellana, ¿eh? Y se lo iba a llevar bien barato. Se lo iba a llevar, si no me equivoco, pues por 600.000 euros, como decía antes, pues un piso que estaba cifrado en unos 2,5 millones. Promociones Aldama. Sergio, esto que estaba comentando Enrique, lo hemos comentado también aquí en la radio durante esta semana y seguro que en Granada también profusamente. Es decir, es que ya está bien, ¿no? Es decir, es que, mire usted, la nueva estrategia del PSOE es decir que si los medios de comunicación sacan noticias que afectan al gobierno, hay una persecución mediática. Y si los jueces instruyen y llaman a declarar, imputan o investigan a personas de la izquierda, como decía el otro día Gracita Bolaños, resulta que hay una persecución judicial. Porque es que eso está hecho a partir de recortes de prensa y con denuncias presentadas por organizaciones de extrema derecha. Mire usted, a mí como ciudadano me importa un pepino quién ha presentado la denuncia. Me importa un pepino qué recortes aporta o deja de aportar.
Aquí lo sustantivo es si tú has chorizado o no has chorizado. Lo importante son los hechos. Claro. Lo importante son los hechos. Déjense ustedes de líos. Pero bueno, es que estabas hablando del ministro Trolaños, que es que defiende lo indefendible, ¿no? Que si Aldama es de la CIA, de la tía, en fin. Y al que se le pone, como digo, cara de mortadelo es a él, ¿no? Al señor de las gafas. Sergio, huyendo de la realidad. Complicado. Complicado. Bueno, yo creo que va a llegar un momento, y si no al dato, en que nos intentarán meter en un multiverso. Ya sabéis que ahora están muy de moda los multiversos. Entonces, yo creo que nos intentarán meter en algún multiverso en el cual, pues, como muy bien ha dicho Enrique, no tengan que dimitir y le haya salido todo bien. Perdonadme, pero esto es de chiste. Yo en mi última intervención hace 2 semanas lo decía, digo, esto es como un vodevil por episodio y estamos ya lo peor de todo es que lo estamos normalizando de tal manera que vamos a ver cuál es la barrabasada más grande. Vamos a ver si se siguen superando. Que no vaya a Valencia, bueno, entiendo que evidentemente le ha dicho su médico de cabecera que por su salud, pues que no vaya a Valencia, porque si la otra vez fue un palo, esta vez puede ser algo más grande, con lo cual pues entiendo que le ha hecho caso al médico esta vez y no ha ido por salud. Y lo que está saliendo, pues, ¿qué queréis que os diga? Es que, de verdad, perdonadme que me repita, pero es que lo estamos normalizando de tal manera que ya no me extraña nada y seguimos aguantándolo. Entonces, lo que muy bien decís vosotros, cuando un medio de comunicación, lo que le pasa es que ya están tan extrañados, porque antes, evidentemente, casi todos los medios eran suyos. Como ya los medios, evidentemente, ya no pueden ser todos suyos, ya, porque ya las evidencias están a flor de piel, pues ellos están extrañadísimos. Entonces, pues venga, vamos a lanzar ahora una campaña contra los medios. Si los jueces lo hacen y los medios lo hacen contra el Partido Popular, es que es lo que deben de hacer, es que están en su sano derecho y tienen que hacerlo. Si lo hacen contra nosotros, no. O sea, ellos siempre han exigido un respeto que ellos no tenían. De esos polvos con lodo. Bueno, cuando... Yo quiero decir una cosilla muy rápida, solo es un titular para que ya te dejo hablar, José. ¿Vosotros consideráis que Mediaset o A3 Media o Mediaset, los medios del duopolio que están convenientemente regados por dinero público, son pseudomedios a ojos del señor Sánchez? ¿Sí o no? Puede ser, pero Enrique, depende de la productora. Por días y depende de la productora. Bueno, es que yo lo digo porque como estos están convenientemente regados por el señor presidente del gobierno o por su gobierno, solo voy a leer un titular de Telecinco. Víctor de Aldama y su listado de 37 folios con los que señala a José Luis Ábalos al que acusa de cobrar mordidas de obra pública. Titular de Telecinco. También es un pseudomedio. Claro. Pues en principio no debía serlo. No habría que considerar pseudomedio a ninguno. Lo que pasa es que cuando uno se atribuye el poder de decidir dónde está el bien y dónde está el mal, que es lo que le pasa pues a todos los personajes de carácter totalitario, cuando no un poco psicótico, que es lo que le pasa al presidente del gobierno, pues pasan estas cosas. Veréis, cuando en una situación hay multitud de explicaciones, algunas argumentaciones contradictorias, cuando todo se enmaraña en definitiva, yo creo que conviene acudir a los clásicos de la filosofía. Guillermo de Ockham hablaba del famoso principio, la navaja de Ockham, o el principio de la parsimonia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una situación confusa, cuando hay dudas razonables, sobre todo, generalmente la explicación más sencilla corresponde con la verdad. Y la sensación que da desde fuera a todo este proceso es que les han pillado, que se les ha ido de las manos, la ambición no tiene límite y han cometido determinados errores que han permitido que al final la cosa se vaya sabiendo. Esto es lo que está pasando, porque igual que vosotros, yo también creo, a diferencia del presidente del gobierno, a diferencia del Partido Socialista, a diferencia de los medios en la onda del presidente Sánchez, yo sí creo en el principio de la inocencia de las personas hasta que no se demuestre lo contrario. Yo sí creo en eso. Ahora bien, si todo, no creen son ellos, si todo lo que está diciendo, por ejemplo, si todo lo que ha dicho hoy el señor Ábalos, que afortunadamente no se apellida Alcalá, que es un apellido muy común. José Luis Alcalá Mico. Fíjate qué singular coincidencia hubiera sido. Si todo lo que está diciendo el señor Ábalos es verdad, ¿podría responder el señor Ábalos a la sencilla pregunta de por qué el que no sabía nada destituyó y expulsó del gobierno al que no hizo nada?
Es que es una pregunta Pero, muy sencilla. claro, pero además, ¿habéis visto que algunos medios recalcaban que había ido voluntariamente a declarar? Algunos lo recalcaban, otros no, pero algunos medios recalcaban que había ido voluntariamente a declarar. Bueno, es una estrategia judicial, si no habría tenido que ir a la fuerza. Dice, voy voluntariamente, porque así siempre habrá algún amigo que diga, como es un hombre inocente y no tiene miedo a la verdad ni a la justicia, acude a presentarse ante el juez. Hombre, a la fuerza ahorcan. Y si no va voluntariamente, hubiera sido prendido de 2 alguaciles a declarar. Eso es un rollo Claro, patrimonio que se inventan pero algunos. ahí está un poco el jugar con eso. Hay mucha gente que dirá, no, mira, ha ido voluntariamente, no han tenido que llevar, no han tenido que llamarlo. No, es que Es lamentable. tú no compareces ante el juez voluntariamente. Aquí te citan y vas cuando te dice el juez, fin. O De sea, todas maneras, yo pienso que aquí, o sea, la madre del cordero no está ya en la presunción de inocencia. Mire usted, llevo toda la vida defendiendo la presunción de inocencia. Incluso defendía la presunción de inocencia cuando este mismo partido presentó una moción de censura porque presuntamente el Partido Popular estaba condenado por corrupción y su presidente Mariano Rajoy, que era presidente del gobierno, estaba al tanto de todo. Han pasado 6 años, no hay ninguna condena sobre el Partido Popular, salvo una a título lucrativo, y desde luego, pues el señor Rajoy, aficionado a marcharse del Congreso y dejar en su escaño el bolso de Soraya Sáez de Santamaría, pues sí ha vuelto a su puesto de registrador de la propiedad o lo que sea esto, y está encantado de la vida. Es que no ha pasado ni por delante del juez. Yo también ahí creía en la presunción de inocencia, pero aquí lo que ocurre no es un ataque a la presunción de inocencia. Aquí lo que ocurre es que el partido en el gobierno está planteando el escenario de que si se investiga al partido en el gobierno, esto es un ataque. Y le está diciendo a los jueces qué es lo que tienen que hacer. No, mire usted, yo creo en la presunción de inocencia, pero desde luego lo que tiene que ocurrir es que puedan los jueces investigar para demostrar si existe esa inocencia o no. Hombre, es que ya nos hemos ido al otro extremo. Es muy grave que el presidente del gobierno de un país democrático acuse de una manera calculadamente informal, porque esto no lo dice en una rueda de prensa, esto lo dice cuando sabe que hay periodistas que lo van a transmitir y que no pueden grabarle ni pueden ofrecer una declaración textual. Es decir, una calculada informalidad no puede decir que los jueces de un país están favoreciendo a un determinado partido político, en este caso de la oposición, porque eso es sentar el caldo de cultivo para que en un momento dado el gobierno maniobre de tal manera que sea el gobierno directamente el que nombre a los jueces. Esto que parece una cuestión, no, esto no podrá llegar nunca a pasar, España es un país europeo, somos un régimen democrático. Vamos a ver, ¿qué ha pasado en México? Ahora los jueces mexicanos los elige directamente el gobierno mexicano. Estamos en este paso porque tú empiezas a soltarlo, tu equipo de opinión, felación sincronizada empieza a establecer columnas de opinión, programas, tertulias, los jueces son del PP, los jueces atacan, esto es una cacería, y al final, cuando presentan una iniciativa legal para modificar el acceso a la carrera judicial de tal modo que solo con un carné del PSOE en la boca pueda llevar las puñetas de juez y el mazo, pues entonces al final diremos, pues fíjate, si es que esto se veía venir y no nos dimos cuenta. Bueno, la situación está así y yo sigo pensando que nos lo vamos a pasar muy bien y nos vamos a divertir mucho porque, hombre, Ábalos ahora mismo está mirando hacia abajo, pero como se vea comprometido, no le veo yo condición de mártir como para dejar de mirar hacia arriba. Pero yo decía al principio, siempre con permiso de Enrique Canivel, que esta semana han pasado otras muchas cosas. De hecho, os tengo reservado una pequeña delicatessen para el final. Pero antes estamos en una semana en la que, como decía al principio, el presidente del gobierno ha vuelto a dar muestras de su más profunda y palmaria indignidad, negándose a acudir a un funeral reconocimiento a las víctimas que se ha llevado por delante la Dana, españoles, y otras cosas, españoles que han estado pagando sus impuestos hasta hace 1 mes y medio, coetáneos con el actual presidente, y sin embargo no ha estado presente ahí, y sí ha estado presente en el primer acto, en el pistoletazo de salida de lo que José Fernández esta semana en su columna de radioalmería.com calificaba como el... Caudillo Fest. Caudillo Fest, eso, he dicho antes party. Caudillo Fest. Fraudillo Fest. Fraudillo. Al final... Vale por su nombre.
Yo tengo a los tertulianos que trabajan con nosotros habitualmente, los tengo divididos entre los que dicen que no hay que comprarle el discurso, no hay que hablar de Franco, no hay que hablar de la memoria, etcétera, porque eso es lo que pretende el PSOE para desviar la atención. Y en parte estoy de acuerdo. Pero hay un problema, y es que Sergio, Enrique, José, si nosotros no hablamos de esto, solo ellos van a hablar de esto. Y esto es muy grave, porque están hablando de una época de infausto recuerdo para los que tenemos recuerdo. Están hablando de una Segunda República que era un desastre económico, donde se pegaban tiros por la calle, donde se secuestraba impunemente, donde se apropiaban de propiedades privadas sin ton ni son, donde se quemaban todo tipo de edificios, incluidos los religiosos, donde se violaba a religiosas. Y todo eso terminó en una guerra civil en la cual hubo señores que hicieron todo esto y mucho más, donde se mató a gente sin ningún tipo de garantía procesal. Y claro, cuando perdió su bando, a estos señores les ajustaron las cuentas. Y Sergio, resulta, y esto lo digo porque lo he comprobado con nombres y apellidos, porque algunos de esos señores salen en mi tesis doctoral, después de haber leído todos los periódicos conservados en Almería del año 23 hasta el año 2000. Algunos de esos señores que habían tenido esos comportamientos, ahora me los quieren colar como víctimas de la represión. Pero mire usted, pero ¿qué está diciendo? Como Madres Teresas de Calcuta. Es decir, es que a base de no investigar, de no leer, de no trabajar, nos estamos comiendo unos buques transatlánticos absolutamente infumables, ¿eh? Víctor, con quién ha pactado para estar en la poltrona como está? ¿Y qué nos han intentado vender? No Correcto, nos hace falta irnos a la guerra civil. correcto, correcto. Ya Lleva está. razón. Con eso ya simplemente yo le paso la palabra a Enrique. Yo, de verdad, con eso ya, simplemente porque la indignación puede llegar muchísimo más de lo que llega. Sí, fíjate, Tú mira Sergio. con quién ha pactado, mira lo que nos han intentado vender ahora en el siglo XXI. Pues no te tienes que ir tan más lejos. Claro, Sergio, fíjate, es que lo de Franco es muy preocupante todo el día, ¿no? El comodín del general Franco, digo, pero sin embargo, que eso fue que ya murió hace 50 años, por cierto, ETA no dejó de matar hasta hace bien poco. Y sin embargo, ahí no hay memoria histórica, ¿no? Ahí no interesa hablar, ¿no? Ya está superado, ETA ya no mata, bueno, no mata, no sé, con todo lo que está con todo lo que la están financiando y teniendo en cuenta que además no entregaron absolutamente todo a su arsenal de armas, porque no lo entregaron todo, y eso lo sabéis. En cualquier momento, pues si se les cruza el cable porque ven que, no sé, que no es suficiente hacer lo que hacen, quién sabe, ¿no? Yo es que nunca financiaría o pagaría por el final del terrorismo dinero, porque lo que estás haciendo es financiar a una organización filoterrorista, ¿no? Que aparte de indigno es hasta peligroso, ¿no? Esa es mi opinión. Pero bueno, hablando de ese funeral al que el señor Sánchez pues, no quiere ir, bueno, yo imagino que él prefiere hacer ese círculo aconfesional, ¿no? Como él lo llamó, con unas hogueras ahí en plan pagano, y ese, como hizo cuando las víctimas del COVID, ¿no? No, no era a confesional, era claramente masónico. O sea, Sí, cualquiera bueno, que haya visto vale. cualquier grabado de A confesional según él, era las culto tenidas masónico, masónicas. con las antorchas ahí, bueno, en fin, ¿qué vamos a decir? Hay que ser personaje, ¿no? Para no ir a un funeral. Además, pero claro, es que no debe extrañar. O sea, ir a un funeral que sea celebrado por la Iglesia Católica, que es España, que es un país de tradición cultural cristiana, por más que quieran decir lo contrario, por más que seamos un Estado confesional, pues aquí hay una tradición cristiana, hay una raíz cristiana, le guste o no. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo va a ir el señor Sánchez, que es un radical de izquierdas, lo está demostrando, a un funeral organizado por la Iglesia Católica? Si, como decía Víctor, con esa trola de la memoria histórica nos intentan vender, bueno, que el Partido Socialista, en fin, en aquel momento era un partido que buscaba la libertad y demás, ¿no? Es decir, un partido con 140 años de honradez, como ellos dicen, lleno de casos de corrupción, con el robo del oro del Banco de España, el que se mandó a Moscú en el año 36, que lo mandó el ministro de Hacienda, Negrín, y bueno, y ellos, bueno, nada, 140 años de honradez y, por supuesto, cero respeto al culto religioso, siempre y cuando sea el católico, porque yo entiendo que si hubieran, pues imaginamos que en España hay una comunidad musulmana, ¿verdad? Y ahora resulta que atentan contra la comunidad musulmana. Y uno de vosotros sois presidente de una comunidad o de un ayuntamiento o alcalde de un ayuntamiento, da igual. Si han asesinado a 50 musulmanes, pues uno tiene un cargo público, uno va allí
y aunque sean pues, de un culto que no es el tuyo, bueno, pues vas allí y muestras tus respetos. Creo que no es algo, es normal, lo quería cualquier No persona es normal. extraño, no es una Sería lo normal, excentricidad. pero claro, si es la religión católica, entonces no, porque este señor tiene un sentimiento anticlerical que queda en manifiesto. Pero bueno, hablando de memoria histórica, el Partido Socialista Obrero Español fue el que en el año 34 dio un golpe de Estado allí en Asturias, en el año 35 un pucherazo, en el año 36 asesinó al líder de la oposición, lo asesinaron las juventudes socialistas que iban vestidas de guardia de asalto, que se lo llevaron de su casa, el señor Calvo Sotelo, se lo llevaron y le pegaron un tiro en la nuca, por la espalda. Claro, memoria histórica, no sé, sabéis que hace poco ha sido no sé si lo sabéis, pero bueno, ha sido el aniversario 99, ¿no? Estamos a punto de que sea el 100 de la muerte del señor Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista, del que se sienten profundamente orgullosos. Un tipo que decía que al conservador de Maura... Me has tirado de la lengua y he conseguido no decir lo que ha pasado por mi cabeza. Dilo. No, no, Y mejor comparte, ¿no? Al señor Antonio Maura lo amenazaron en el Congreso, ¿eh? Y bueno, pues lo amenazaron con que este señor, el señor Iglesias, decía que tenía que haber un atentado contra él, atentado personal, si fuera necesario, para que este señor no volviera a presidir el Consejo de Ministros. Pues sabéis que poco después le pegaron 2 tiros a este señor en un tren, al señor Maura. Lo mismo que Encima, con Carlos en vez de Sotelo, condenarlo, igual que con Carlos Sotelo. Hoy ha pronunciado usted aquí el último discurso en las Cortes. Pues, efectivamente, fue y en vez de condenarlo, dijo, creo que bueno, pues se publicaba en los medios de comunicación por aquel entonces, los periódicos, algo así como que bueno, que había tenido suerte que se le había aparecido la Virgen, o algo así, no es literal, pero entonces dijo él, bueno, pues ojalá este señor pues se reía, ¿no? Se mofaba de ese intento de asesinato del señor Maura, Antonio Maura, del líder conservador, se mofaba y decía que bueno, que ojalá no se le hubiera aparecido la Virgen. Pues sí, alentando a la violencia y al asesinato y al atentado, ¿no? Pues si eso es lucha por las libertades y 140 y pico años de honradez y que tienen una trayectoria intachable, pues que baje Dios y lo vea. Vosotros fijaos lo que supone que en el año 2024, a través de una conexión simultánea de radio, de imagen, con la tecnología actual, estemos hablando de cosas que sucedieron hace pues, prácticamente 90 años, casi 100, un siglo pasado, y que en lugar de estar hablando de los planes de futuro de nuestras provincias, de nuestra comunidad, de nuestro país, de la Unión Europea, estemos en España enfrascados en este debate absurdo que no nos lleva a ningún lado. Los países que se estancan en el debate sobre sus tragedias, que están atrapados por los fantasmas del pasado, son países, sociedades que están condenados a ver el desarrollo y el progreso de los países de su entorno, porque todos los países de nuestro entorno, absolutamente todos, han tenido tragedias, miserias, enfrentamientos, traumas, todo lo que tú quieras. El corazón de Europa se ha construido sobre el recuerdo de la sangre y el barro de Verdún. Y los alemanes y los franceses no están todo el día recordando los ataques con gas ni las cámaras de gas. Es decir, hay situaciones que la historia aconseja superar desde la inteligencia histórica y desde la inteligencia emocional. Y eso... Pero José, ellos quieren olvidar vuelvo a repetir, válgame la redundancia, lo que ellos quieren. Claro, porque sin embargo sí tenemos que olvidar lo que ha hecho ETA. Claro, porque a ellos les conviene que lo olvidemos. Sergio, lo que ha hecho ETA y lo que ha hecho el PSOE. Bueno, sí. Hay que olvidarlo, sí, ¿no? pero eso lo llevan de serie, Enrique. Pero quieren que nos olvidemos. ¿Por qué? Porque como va a ser bien, entonces, claro, José, decías tú, no nos lleva a ningún sitio. Sí, a ellos sí. A ellos les lleva a seguir en la poltrona. Bueno, a ellos sí. Y a base de mentiras, 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 se convierten en verdad.
Para el país es una catástrofe. Yo creo que Claro. el desentierro del guerracivilismo es probablemente el daño más severo que se le ha causado a España en los últimos, en el último siglo prácticamente, porque el enfrentamiento interno de los españoles ha sido el elemento que ha frenado las posibilidades de desarrollo e incorporación plena de España a Europa durante los últimos 250 años. El siglo XIX es una larga historia de guerras civiles entre españoles. Y la guerra civil del 36, la última que hemos tenido, la última que vamos a tener, no puede ser permanentemente objeto de recuerdo y estar presente en la vida de las nuevas generaciones de españoles. Que hay chavales que hablan de Franco y no saben qué cara tenía Franco, no saben absolutamente nada de Franco. Y todo esto viene por el interés iniciado por Zapatero. Zapatero, contigo, José Luis, empezó todo, querido amigo. Contigo empezó todo, nos conviene que haya tensión. Y que ha seguido ahora Sánchez. Devolver a la actualidad la guerra civil. Levantar muros. Acordaos que el presidente actual del gobierno ha sido el primer presidente de gobierno en Europa que ha dicho que él está para gobernar levantando un muro que separe a los ciudadanos entre buenos y malos. Eso lo ha dicho el tío, que también ha dicho que se puede gobernar perfectamente sin el apoyo o sin el consenso parlamentario, es decir, que se puede hacer lo que quiera. La gravedad de esta situación es extraordinaria. Y luego, además, Sánchez no solo es un mal presidente, también es un mal tipo, porque cuando tú eres presidente de un gobierno, gobiernas para todos. Para los que van a misa, para los que no van a misa, para los que rezan para un lado y los que rezan para otro. Pero Sánchez no puede ir, primero porque es un hombre muy profundamente acomplejado. Se habla de los complejos de la derecha, que los tiene y muchos, pero no hablamos mucho de los complejos de la izquierda. Y hay una serie de complejos de esa izquierda timorata e idiota que dice, uy, es que como esto es de la Iglesia, yo no voy. Vamos a ver, tú tienes que ir, porque eres el presidente del gobierno de toda la nación, con independencia del sentido de la oración de los ciudadanos. Y tu papel es estar ahí representando al gobierno de la nación en un acto donde están los reyes y donde están presidentes y las autoridades locales. Lo que pasa es que este tío sabe que no puede salir a la calle. No puede salir a la calle no porque le vayan a, por algún cafre le vaya a tirar una escoba, sino porque le van a vocear. Desde que Sánchez hizo aquella comparecencia, creo que era en un hospital, no sé si en Sevilla o en Pamplona, no recuerdo, iba a presentar un hospital y alguien desde un piso que no había controlado los servicios de seguridad le dijo, Sánchez, ¿lo vas a decir también? Por 7 votos ya sabes lo que tenemos. Ya no me acuerdo lo que decía. Exactamente. Era un doctor, creo. Antes de que lo diga José Fernández o Enrique Canivel, que lo ve muy animado, Montaño, recuérdanos a dónde hay que ir. Almería, a un paso. Su historia, su cine, su patrimonio. Almería, a un paso. Su sol, su mar, su cultura, su gastronomía. Almería, a un paso. El paraíso tan cerca de ti. Ayuntamiento de Almería. En fin, os he prometido una delicatese para el final, pero antes de ir con ella, creo que estamos en una semana donde está sucediendo algo de extrema gravedad, al margen de todo lo que sucede de extrema gravedad proveniente del gobierno. Y esto en este caso proviene de Europa, con la connivencia, con la tolerancia y quién sabe, si no con el impulso del gobierno de España. Yo he mantenido varias conversaciones a lo largo de esta semana con gente a propósito de que, bueno, ha llegado un punto en el que yo ya estoy convencido de que la Unión Europea está en guerra contra los sectores productivos del sur de Europa. Les molesta la agricultura andaluza, les molesta la ganadería, les molesta indudablemente la pesca y les molesta todo lo que suponga que un territorio del sur de Europa se pueda desarrollar y pueda competir. ¿Qué digo competir? La agricultura del sureste español, la de Granada, Almería y Murcia, le da sopas con ondas a la agricultura holandesa y belga. Somos su gran problema. Bueno, pues ellos están en guerra. Y la última majadería que se les ha ocurrido es que el otro día entrevistamos a un pescador de Carboneras. Por cierto, un pescador de gamba roja, ¿eh? Hay que hacerle marcaje al hombre. Lo que le gusta la UGT, ¿no? La gamba roja. Exactamente. Bueno, pues aquí estamos todos muy preocupados por si vamos a poder comer gambas esta Navidad o no. Mire usted, no. Hay que preocuparse por si vamos a poder volver a comer gambas. Porque una vez que la gente que tiene un barco
eche el cerrojo, porque no puede vivir con 27 días de trabajo al año, entonces ya se acabó. Ya no van a venir el año que viene si les cambian las condiciones. Y Ya no lo levantamos. en esas estamos, sí, exactamente, Sergio. No lo levantas, está claro. Yo, es que antes, Víctor, ya sé que estaba muy animado, pero había dicho una cosa, José, perdón, y ahora sigo con el tema que nos atañe, muy, muy brevemente. Decía que el señor Sánchez era profundamente acomplejado por no acercarse a una misa católica, porque le fueran a decir. Yo solo quería preguntarle muy brevemente. Eh, ¿Es Pedro Sánchez más que acomplejado, no crees tú que es un fanático? ¿Por eso no va? Bueno, yo creo que Sánchez, yo no soy psicólogo, no soy un experto, con lo cual mi opinión vale exactamente lo que vale. Pero yo creo que mm, esto sí lo he hablado con profesionales y los comportamientos externos del señor Sánchez responden a un perfil psicótico en muchos órdenes. Lo dice Rosa Díez también, sí. Claro, y yo creo que es así. Es decir, yo no soy un profesional, insisto, pero cuando tú lo ves, tú lo oyes, tú dices, a este tío le pasa algo. Le pasa algo, le pasa algo. A este tío le pasa algo. Y efectivamente está así. El hecho de no haber querido acompañar a las víctimas de la Dana, víctimas recientes. Ayer se encontró el último cadáver que han encontrado los medios que están haciendo las obras de reconstrucción. Y al día siguiente participar en un evento absolutamente politizado hasta las trancas, con las presuntas víctimas o herederos de presuntas víctimas de un régimen que, bueno, pasado, que sucedió hace ya muchos años. Es decir, atento atento y preciso para combatir al franquismo, pero despreciativo para las víctimas recientes. Bueno, pues es un pésimo sentido de la realidad, pero en el fondo es que sabe que él no hubiera podido recorrer el pasillo central de la Catedral de Valencia sin que le hubieran dicho de todo. Y como es un Es básicamente eso. pagado de sí mismo, que no soporta que le lleven la contraria, que solo puede moverse en ámbitos absolutamente controlados donde todo sea sibuana y amén, pues entonces no va. Prefiere ir al acto que organizan ellos mismos para preparar al país a lo que a ellos le conviene, a lo que ellos entienden, que es crear fractura, crear división y volver a poner al franquismo y a la guerra civil, no ya tanto para restaurar la historia, sino convertir esa estrategia en un elemento de confrontación actual. Es decir, veréis que durante todos esos actos, por cierto, me parecen muy pocos actos, es 100 actos, 365 días tiene el año, qué poquitos actos. Ya veréis como en todos esos actos siempre va a haber, en donde se haga, que el representante del PSOE local o de una asociación afín local interpelará a las fuerzas políticas de PP y Vox diciendo que si respaldan el acto, si van a acudir al acto, si se suman al acto o si rechazan el acto, para, en el caso de que lo rechacen, decir que PP y Vox forman parte de la derecha franquista que quiere volver a acabar con los derechos civiles de España, con lo cual no se les puede votar a esta gente, y calentar el ambiente de cara a que el Partido Socialista llegue a las elecciones, no sabemos si en el 27 o no sabemos si un poco antes, con el bulle-bulle de o me votas a mí o vuelve Franco, que se levanta de la tumba. Claro. Bueno, el díscolo de la tertulia, Enrique Canivel, que no me ha desviado el tema de la gamba. Perdón. No come gambas esta Navidad, que quede claro. Sergio, de rebote, la pesca y además que esto lo tenéis muy en cuenta en Granada. Bueno, pues os leo el titular. Los pescadores de Motril estudiarán las medidas del acuerdo de la Unión Europea para no recortar días en 2025. Lamentan que el Ministerio no haya conseguido una moratoria del acuerdo y piden a las administraciones compensaciones para adaptar la flota. Ahí tenéis el titular. Enrique levanta el dedo porque quiere intentar pedir una gamba. El tiro de gamba. A ver si consigue una gamba para esta Navidad. No. Dejo de lado ya. Y ya termino. Mira, uno de mis colaboradores hoy en el programa lo decía. En su momento sí, pero a día de hoy, ¿de qué nos sirve estar en la Unión Europea? ¿Qué pelea? Porque vemos que China, Japón pescan lo que quieren y cuando quieren. Por ejemplo, estoy poniendo como ejemplo China y Japón. Hablabais del campo en Holanda, en otros sitios. ¿De qué nos sirve?
Claro. Esa es la pregunta. ¿De qué Pero, nos sirve? ¿de qué sirve al planeta y al equilibrio de la fauna marina que los barcos españoles que puedan permitírselo, los barcos andaluces en este caso, los de Granada, los de Málaga, los de Almería, tengan que tener un aparejo más grande para que entren menos peces si unas millas detrás viene un barco argelino o marroquí que va arrasando con todo lo que pilla? Pero ¿sabes lo que pasa, José? A mí me ha pasado lo mismo que a Sergio. Yo también, como decía al principio, también he entrevistado a un pequeño armador, a ver, es que decirlo así parece otra cosa, a una familia que son unos hermanos que tienen un barco, ¿vale? Y, claro, te contaban estos señores, igual que el otro día entrevisté también en la manifestación en Madrid a la presidenta de la Asociación de Mujeres Pescadoras Galatea, que también tiene un barquito con sus 3 hijos. Te decían que a mí me van a venir a decir desde Bruselas que yo daño a la mar. Pero si yo soy el primer agente conservador de la mar, si en la mar está mi negocio, si yo soy el interesado en que en la mar estén bien, que los caladeros funcionan, que no venga nadie a esquilmarlos ni a meternos problemas para la campaña de la gamba o de lo que sea del año que viene. Es decir, es que el problema es que, insisto, están en guerra. Ni tienen ni idea de lo que pasa aquí, como no han pisado nunca jamás en sus vidas un invernadero, ni lo van a hacer, porque la realidad no les interesa. Les interesa luchar contra su enemigo, que somos nosotros. Acordaos de ese comisario europeo para la agricultura, que era austriaco, creo recordar, hablo de memoria, me puedo equivocar, se llamaba Franz Fischer, austriaco, y en el gobierno de Aznar, hace ya tiempo de esto, le trajeron para que viera los olivares en Jaén o en Córdoba, no recuerdo bien dónde era. Y entonces los de la delegación española se quedaron ojipláticos cuando vieron que el comisario europeo para la agricultura se ponía debajo de un olivo, empezaba a arrancar aceitunas y se las comía y decía, pues esto está asqueroso. El responsable europeo de agricultura, que no tenía ni puñetera idea de lo que significa para España, para Italia, para Grecia, para Portugal, el sector oleico. O sea, ni puñetera idea. El tío mordiendo la aceitunas como si fuera una oveja. El máximo responsable europeo. Eso da idea. Yo no sé quién habrá sido el listo en Europa que haya tomado esta medida. Lo mismo, jamás ha visto un salmonete. Pero vamos a ver, Enrique, que voy contigo. Son los autores de la ley de la restauración de la naturaleza. Pero ¿a qué majadero se le puede ocurrir tal idiotez? Restauración de la naturaleza, ¿pero de cuándo? ¿De hace 100 años? ¿De hace 50? ¿De hace 5 siglos? ¿Qué es lo que hay que restaurar aquí? Enrique. Bueno, lo que hay que restaurar, sin duda, es, una vez introducida esta medida en connivencia con el fraudillo enamorado que bien ha descrito antes José Fernández, y que ya no voy a hablar más de él porque no se lo merece, que le demos tanta cancha. Yo solamente quería dar un dato sobre esto, y es que, bueno, en Andalucía hay unos 100 barcos de pesca de arrastre y 42 de ellos pertenecen a la flota malagueña, es decir, el 42%, que es una barbaridad, es muchísimo. Y claro que se van a ver afectados. Es que hablabais de que van a poder, digamos, pescar 27 días en 2025, pero es que, claro, se reduce de 130 a 27. O sea, es decir, además, ¿y por qué no de 130 a 5 o a 2 días? Es que, de verdad, es ridículo, es absurdo. ¿Qué razonamiento técnico hay detrás para que esto se permita? Es decir, ¿qué se piensan? ¿Que la gente puede vivir trabajando 27 días al año? O sea, que estos pescadores pueden, y lo que tú habías dicho antes, Víctor, que es que como tú arruines a esta gente, ese negocio que ellos tienen, cuando ya no hayan gambas, que le gusta mucho a los amigos del PSOE, de la UGT, cuando ya no hayan gambas y ya les preocupe, cuando le quieran dar la vuelta ya no va a ser posible, porque esas son empresas de carácter familiar, como bien apuntabais, y que evidentemente levantar eso desde abajo cuesta mucho, y ya además las nuevas generaciones no están dispuestas a lo mejor a arriesgar y a montar un negocio de ese tipo, que encima en el mar es duro, se trabaja muy duro, y evidentemente es algo que tú vas heredando de generación en generación, y pues lo quieren destruir. Luego, además, hablando de la gamba roja, pues efectivamente ese acuerdo de Bruselas supone también una reducción del 10% de la pesca de gamba roja. Mira, a mí, mientras ese 10% solo afecte a los comegambas de UGT, pues ningún problema, pero es que evidentemente si empezamos a tomar ese tipo de medidas, irá más. Bueno,
yo casi como epílogo de este tema os digo, si el problema lo tenemos ya, si lo apuntaba Enrique, es tan complejo, tan sacrificado, tan durísimo el mundo de la pesca, que el problema es que ya casi nadie se quiere dedicar a la pesca. Si encima les pones estas condiciones absolutamente leoninas, imposibles de cumplir, pues nos vamos a quedar sin pesca tradicional y los señores de la UGT pues se tendrán que dedicar a otra cosa, porque se arruinarán las marisquerías si los señores de la UGT. Bueno, quedan 6 minutos para las 4 de la tarde y os tengo que hablar de él. Me va a permitir seguro la audiencia de Granada, de Málaga y de Jaén, pero os tengo que hablar de una estrella almeriense. Vosotros os acordaréis, creo que el nombre era Ángel Casero, ¿no? Bueno, Máquina. digo que creo porque no recuerdo bien porque ya todo el mundo lo conocía ya como el gordito feliz, ¿no? Este que tenía que votar una cosa trascendente, nada más y nada menos que la reforma laboral, y el hombre pues ahí todo sudoroso no fue capaz de llegar a votar y luego puso todo tipo de excusas. Era del Partido Popular, el amigo. Yo el otro día estuve en un pleno de la Diputación y había una señora que tienen allí, perdóname José, Alberto Casero. Alberto Casero, perdón, sí. Tienen los micrófonos estos que en el pie de micrófono tienen 2 botones. Uno es para votar, cuando te pide, venga, vota usted que sí, que no, abstención, pues tiene un botón para votar. Y otro botón para intervenir, es decir, para encender el micrófono. Le dieron el turno de la palabra a una señora del PSOE y estaba venga a votar, y no se le encendía el micro porque le estaba dando al otro botón. Coño, si hay 2, si no es uno, pues tienes que probar con el otro. Tampoco aleatoriamente. En fin, bueno, pues alguien en Málaga, en Granada o en Jaén se va a pensar que todos en Almería tenemos el mismo nivel y a lo mejor estamos hablando de los más espabilados que tenemos aquí. Bueno, pues os habréis enterado de que esta semana el Partido Socialista ha perdido una votación importante a propósito de una modificación impositiva en el Congreso de los Diputados. Y la ha perdido porque tenía los votos justos en el ámbito, en la comisión donde se iba a votar. Y la ha perdido porque ha ganado la tesis, lo que proponían Partido Popular y Juntos por Cataluña, porque ha habido un diputado que no ha ido. Y efectivamente, estáis en lo cierto. Era un diputado por Almería. De hecho, era el sucesor como principal representante de Almería en el Congreso de los Diputados de Sovalencio Gutiérrez Salinas, el gallo del corral que decía Tito Berni, para que veáis que enviamos a Madrid lo mejor de cada casa. Bueno, pues este señor, sabiendo que sin su voto, y que esto es muy fuerte, sabiendo que sin su voto perdían, ha decidido no ir. Estamos esperando todavía que nos explique por qué no ha ido. Si es que estaba malo, si es que perdió el taxi, si es que el perro se comió la tarea, como decíamos cuando éramos chicos en el colegio, si se ha muerto su abuela por 4ª vez, ¿os acordáis del chiste de Jaimito? Esto es lo que tenemos. Es decir, este señor de los 8.000 pavos mensuales más comisiones y dietas, etcétera, que lo único que tiene que hacer es ir allí y apretar el botón cuando dice su partido, porque no tiene ni que leerse nada, solo apretar. Pues, chicos, ese día tenía otra cosa mejor que hacer. Comer gambas. Escrúpulos. Ya le quedan pocas, la verdad. No, explicó que había tenido, dijo, un problema familiar grave, repentino. Vamos a ver, esto sucede La abuela. en el último 4ª vez. Esto sucede en el último día de un largo puente que a lo mejor alguien había pensado que como en Andalucía era festivo, en Madrid también lo era. Y realizó supongo que algún plan familiar de un puente extended version, como en los discos. Y claro, en el último día del puente le llaman de Madrid, oye, ¿por qué no estás en la votación? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Ah, cómo? ¿Estás por aquí? Ah, ¿cómo que había que votar? Sí, hombre, coño, que es una cosa muy importante. Ah, pues es que he tenido un problema familiar grave. Dice, pues está el presidente contentísimo contigo porque hemos palmado la votación. Esa es una explicación. Puede que sea una negligencia severa, impropia de un alto cargo también remunerado y, en fin, no solo diputado, sino el secretario general del Partido Socialista en Almería. Negligencia severa. Pero también
puestos a pensar mal. Nosotros, en fin, somos tertulianos. Estamos aquí para eso. Tenemos la obligación de pensar mal para hacer más amigos mejor. Cabe la posibilidad de que, como el resultado al final del voto no ha contrariado excesivamente a algunos socios del gobierno de Sánchez y que el gobierno de Sánchez no podía hacerlo, no podía favorecerle de una manera explícita, a lo mejor alguien ha ordenado o ha solicitado a voluntarios que es una suposición malvada simplemente, que se inmolen en la negligencia presunta para decir, ay, pues es que no lo hemos podido aprobar porque nos ha faltado un voto, un tío que no se ha enterado bien, hay que ver cómo son estos tíos de Almería, joder, pero están tan contentos, por ejemplo, en Junts, que no se llevan últimamente, no tienen buenos motivos de afinidad con el gobierno, en fin. Pero me contradigo a mí mismo cuando decía al principio de la tertulia que en las situaciones enrevesadas, como decía Guillermo de Ockham, la explicación más sencilla al final es la que es. Y cabe la posibilidad de que este tío haya dicho, hombre, qué puentazo hay, la mujer, hombre, sí, ¿por qué no nos vamos? Ay, claro, sí, coge la niña, vámonos tal y cual. Y el último día, estando allí, a lo mejor en la chimenea, asando un chorizo o lo que sea, dice, oye, que te llama la secretaria del Grupo de Madrid. Sergio, Enrique, Algunos inventarán que es una conspiración judeo-masónica. Estamos casi fuera de tiempo. Simplemente una pistita, por si acaso queréis añadir algo. Este señor ya dijo que la agrupación socialista de Almería está a favor de la candidatura de Juan Espadas a la Secretaría General del Partido Socialista en Andalucía. Algo que a lo mejor, Enrique, Sergio, no está cuadrando mucho con los planes de Pedro I el Falso, Pedro Chapote y de Moncloa. Nos Claro. espera una época de palos internos en el PSOE andaluz que mejor que nos pille sentados, ¿eh? Es que Espada ha dicho que el PSOE andaluz no tiene por qué plegarse a todo lo que quiera Ferraz. Vale, sentenciado a muerte ya, muerte política. Pues Ahí está. al loro con lo que se nos viene encima, que esto del votito en Madrid puede haber sido nada más que la primera pista. En fin, que viene Luis Herrero. ¿Habéis oído a Luis Herrero tocar la puerta? Que ya está aquí. Enrique Canivel. Pues un abrazo muy grande, compañeros. Te mandaremos una cajita de gambas de aquí, de Carboneras y de Garroncho. Enrique no ha probado todavía el turrón de gamba. Soy un poco díscolo, pero me porto bien, ¿verdad? Hasta la semana que viene. Sergio Mesa, un abrazo muy fuerte. Que vaya bien por Un la abrazo mañana. enorme. Adiós, Un abrazo. José Fernández. Adiós. Que nos vamos. Luis Herrero.